Muy bien, hermanos. En esta noche vamos a la parashá Vayera. Se puede pronunciar de dos maneras, Vayera o Vayera. Como usted lo quiera decir, está bien. La parashá Vayera. Más fácil es Vayera. Porque así comienza el texto aquí en el capítulo 18 de Bereshit, de Génesis. Que comienza precisamente así. Vayera. O sea, y se le apareció. Muy bien. El Eterno se le aparece en las planicies de Mamre mientras él estaba sentado a la entrada de la tienda al calor del día, o sea, al mediodía. Aquí esta parashá, con este capítulo y esta parashá comienza con Abraham. Con Abraham. Ya Abraham ya ha hecho la circuncisión. Dice que Abraham, en el verso 24 del capítulo 17, dice, y Abraham tenía 99 años de edad cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. Y su hijo Ismael tenía 13 años de edad cuando fue circuncidado en la carne de su prepucio. ¿Ok? Entonces dice, en ese mismo día fue circuncidado Abraham junto con su hijo Ismael y todos los varones de su casa, tanto el nacido en casa como el comprado con dinero de extranjero, y fueron circuncidados junto con él. Muy bien. Antes de continuar, de pronto en respuesta a un hermano que hizo la pregunta y que tenía la inquietud, me dijo desde hace tiempos acerca de la circuncisión. Entonces, yo creo que es bueno tomar el tema. Obligatoriamente tenemos que ir a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Ok, aquí vamos a leer algo que aparentemente es una contradicción. Por eso lo vamos a leer despacio, mirando bien las palabras, porque pues dentro del judaísmo habían personas que se gloriaban de que, vea, yo convencí a tantos para que se circuncidaran, etcétera, etcétera. Como otros se glorían diciendo, vea, yo he convertido a tantos, hicieron tevilá y estar en la congregación. Bueno, otros, en fin, mucha gente se gloria en muchas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso estamos hablando de la circuncisión, porque habían personas, creyentes judíos, que cuando venían los de la casa de Israel a la comunidad, a la congregación, pues muchos instaban a los judíos, creyentes judíos, instaban y presionaban a los que venían de afuera sin circuncisión a que se circuncidaran. ¿Ok? Entonces, hubieron algunas discusiones al respecto acerca de la circuncisión. Entonces, por eso, Romanos, Pablo, él tomó el tema, por eso él lo pone aquí en el capítulo 2. Bueno, vamos a leerlo despacio y vamos a tener en cuenta que aquí Pablo, pues la fraseología que utiliza Pablo. Pablo está usando una fraseología hablando del judaísmo nominal y está hablando a los creyentes, aún judíos,
y otros que eran de la casa de Israel, o sea, israelitas, acerca del tema. Entonces, por eso en el capítulo 2, verso 17, dice lo siguiente. Vamos a prestarle buena atención. Muy bueno que esto quede grabado, es muy importante. Por eso vamos a hacerlo sin afán. Dice, pero tú, verso 17, pero si tú que te llamas judío y te apoyas en la Torá y te enorgulleces en Yahweh, conoces la voluntad y has sido instruido por la Torá y a raíz de eso apruebas las cosas mejores. Y estás confiado en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de indoctos, maestro de niños. Tienes en la ley la esencia del conocimiento y de la verdad. Mire usted, Pablo aquí está dando una reseña de cómo los judíos se consideran a sí mismos. Eres guía de ciegos, eres instructor de indoctos, maestro de niños, que tienes en la Torá la esencia del conocimiento y de la verdad. Ese es el espíritu nacional, llamémoslo así, el espíritu nacional o patriótico, también podemos llamarlo el espíritu patriótico del judaísmo en aquella época, y aún todavía en esta época existe ese mismo autoconcepto de sí mismo. Luego en el verso 21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se hurtas, tú que dices que no se adulteras, tú que abominas de los ídolos, profanas el templo, profanas templos, tú que te jactas de la Torá por medio de la infracción de la Torá, deshonras a Yahweh. Porque, como está escrito, el nombre de Yahweh es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, o sea, de los judíos que se portan mal. Por un lado se jactan de lo que son. Nosotros tenemos la Torá, tenemos la verdad, somos maestros, porque tenemos la luz, y la Torá es la esencia del conocimiento y de la verdad, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero entonces aquí dice, tú que te jactas de la Torá, por medio de la infracción de la Torá, deshonras al Eterno. Porque está escrito, el nombre de Yahweh es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Entonces aquí comienza el tema, verso 25. Porque la circuncisión en verdad aprovecha si practicas la Torá. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión se ha hecho incircuncisión. O sea, el solo hecho de que un judío esté circuncidado, eso no le da el tiquete directo para entrar al reino. No, de ninguna manera. Esa circuncisión tenía que ir acompañada de obediencia y fidelidad a la Torá. Si no, esa circuncisión sería llamada incircuncisión, aunque la persona esté circuncidada. Porque aquí no estamos hablando de hacer algo o no hacer algo, sino de una marca en el cuerpo, una marca literal, un acto literal. ¿Ok? Ahora, verso 26 dice, así que cuando un incircunciso, aquí viene lo que pone a patinar a mucha gente. Si una persona no circuncidada obedece las ordenanzas de la Torá, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Entonces, de aquí sale una pregunta contundente y directa. ¿Cómo Pablo va a decir que una persona está obedeciendo las ordenanzas de la ley y no está circuncidado?
Entonces, ¿cómo Pablo dice eso si la circuncisión forma parte de las ordenanzas de la ley? Buena objeción. Eso es una buena objeción. ¿Ok? Entonces, por eso dice, si un incircunciso obedece las ordenanzas de la Torá, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Cómo una persona sin ser circuncidado es tenido por circuncidado? Sin ser circuncidado literalmente. Porque aquí el tema se desarrolla es a nivel de una circuncisión literal. ¿Ok? Pero dice que aunque la persona no esté circuncidado literalmente, el solo hecho de obedecer la Torá, todos los restos de las ordenanzas de la Torá, es como si será llamado circunciso, o sea, circuncidado. Entonces vamos a acabar de desembrollar esto. Verso 27. Y si la incircuncisión, o sea, el no circuncidado, que es por naturaleza, cumple la Torá, te juzgará a ti que a pesar de la letra y de la circuncisión, eres transgresor de la Torá. Le está hablando al judío que se porta mal. Entonces dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por el Ruach, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Yahweh. ¿Ok? Bueno, vamos a desglosar esto. Aquí está hablando en el verso 29, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. Hermano Freddy, ¿me ayudas a buscar un texto que está en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, donde un profeta, el Eterno, a través de uno de los profetas, él dice, circuncidad y circuncidad el prepucio de vuestro corazón? O sea, ya desde el antiguo tiempo, ya el Eterno estaba hablando de este tiempo de la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón. Ahora, complementado con lo que acabamos de leer en los textos anteriores, de que una persona si obedece y guarda la Torá. ¿Encontraste el texto, hermano? ¿Dónde está? Deuteronomio 36. Ah, está en Deuteronomio. Más interesante todavía. 36. Ahí está. Dice, y Yahweh tu Elohim circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Muy bien. Aquí está hablando de circuncidar el corazón. Y mire de dónde comienza a hablar. Yo sé que en los profetas hay otro texto complementado con este Deuteronomio acerca de la circuncisión del corazón. Bueno, ¿cómo vamos a conciliar todo esto, hermanos? Primero que todo, la circuncisión. Mire usted que la circuncisión comenzó antes del Sinaí. ¿Ok? Antes del Sinaí. Como un pacto tribal. Y también como un pacto y como una marca, como un sello para ellos. Señor. Hagamos un favor. Devarim 10:16. Devarim 10:16. Ese es el texto.
Este es otro texto. El Deuteronomio 10:16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Ok? Entonces, esto que el Eterno está manifestando acá al pueblo de Israel, rebelde y contradictor, contumaces todos, es lo mismo que Pablo está haciendo énfasis aquí, de que se portaban mal, transgredían la Torá, pero sí se enorgullecían del pacto de la circuncisión, porque la circuncisión fue hecha como un pacto, ¿ok? Pacto que fue ratificado en el Sinaí, pero comenzó con un pacto en la carne. Pero el Eterno ya estaba viendo de que estas personas, de que este pueblo estaban transgrediendo su pacto, no circuncidándose, porque todos se circuncidaban normalmente, pero sí cometían muchas faltas que echaban por tierra el pacto de la circuncisión. Entonces ya el Eterno ya le estaba hablando de que hay que circuncidar otra parte, el corazón, porque del corazón sale la voluntad y la obediencia. Entonces, regresemos a Romanos. Verso 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por el Ruach, que es el que obra en la persona. ¿Obra en qué sentido? Para que cada persona dé fruto, el fruto del Espíritu. ¿Ok? Acuérdense que hay los dones del Espíritu y el fruto del Espíritu. Entonces, por eso dice, por el Espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Yahweh. Ahora, en el capítulo 3, Pablo empieza a preguntar, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿Cuál es la ventaja que tiene? ¿O de qué aprovecha la circuncisión a un judío? Dice, muchas, en todos los sentidos. Primero, ciertamente en que le fueron encomendados los oráculos de Yahweh. Pues que si algunos se negaron a creer, la incredulidad de ellos anulará acaso la fidelidad de Yahweh. De ninguna manera. Antes bien, siga siendo Yahweh veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Muy bien. Luego, ahí en el capítulo 3, pasamos al verso 29 y 30. Dice, ¿acaso él es el Elohim de los judíos solamente? ¿No es también de los gentiles, o sea, la casa de Israel? Sí, también de los gentiles. Ya que hay un solo Elohim, el cual declarará justos a los circuncisos, o sea, al judío circuncidado, pero ya no basado en la letra, sino en la fe. Y por medio de la fe, a los incircuncisos, o sea, a los que vienen a la fe, a guardar Torah, a guardar los mandamientos, el resto de los mandamientos, pero también lo justifica a través de la fe. Ahora, ahí viene la pregunta crucial. ¿Luego por la fe invalidamos la Torá? No, de ninguna manera, sino que a través de la fe confirmamos la Torá. Porque las obras, cuando Santiago, Jacob dice, la fe sin obras está muerta, es nula. No está hablando de hacer buenas obras, de dar limosna, de ayudar al pobre, no. Está hablando de las obras de la Torá. Ahí en esa parte está hablando de las obras de la ley, o sea, la obediencia de la ley, de la Torá. ¿Ok? Entonces, por eso dice, luego por la fe invalidamos la Torá. No,
de ninguna manera, sino que confirmamos o ratificamos la Torá. Ahora, en el capítulo 4, en el verso 9, dice, es pues esta bienaventuranza para la circuncisión o también para la incircuncisión, o sea, los no circuncidados. Porque decimos, a Abraham le fue contada la fe como justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Qué es lo que está hablando Pablo acá? Cuando el Eterno le habló a Abraham, él no estaba circuncidado todavía. Pero el texto dice, y creyó Abraham a Yahweh, y le fue contado por justicia. ¿Ok? Creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Ya luego, más adelante, vino el pacto de la circuncisión. Pero primero comenzó con la fe. ¿Ok? Entonces, el verso 11 dice, y recibió la señal de la circuncisión como evidencia de la justicia de la fe de cuando estaba en la incircuncisión, para que él sea padre de todos los que creen sin estar circuncidados, a fin de que a ellos les sea adjudicada justicia. Y padre de la circuncisión, no solamente para los de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe en nuestro padre Abraham, cuando aún estaba en la incircuncisión. Mire que aquí Pablo no está diciendo, por ejemplo, si fuera obligatorio, vital y necesario la circuncisión ahora para los que están regresando, el verso 11 diría de la siguiente manera, y recibió la señal de la circuncisión como evidencia de la justicia de la fe de cuando estaba en la incircuncisión, para que él sea padre de todos los que creen sin estar circuncidados, a fin de que a ellos les sea adjudicada justicia. Si fuera obligatorio, el texto seguiría diciendo, mientras les sea adjudicada justicia, mientras son circuncidados. ¿Cierto? Pero no lo dice. Entonces aquí está estableciendo una separación. O sea, porque luego en el verso 12 está el complemento. Dice, y padre de la circuncisión, no solo para los de la circuncisión, sino también para los que siguen las pisadas de la fe de nuestro padre Abraham cuando aún estaba en la incircuncisión. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que está Pablo hablando acá? ¿Y qué es lo que el mismo Eterno nos está diciendo? El judaísmo recibió pacto de circuncisión, porque la circuncisión es un pacto. ¿Ok? Bueno, y el judaísmo vive en ese pacto todavía. Pero como ya entramos en la era mesiánica, la era del Mesías, él vino y ratificó el pacto de la circuncisión, pero ya no está hablando de una circuncisión del prepucio, sino la circuncisión del corazón. Porque hay personas, hermanos, hay gente que piensan que la circuncisión es vital para ser salvos. Entonces yo pregunto, si la circuncisión es vital para ser salvos, una dama o una mujer, ¿dónde se va a circuncidar? ¿Dónde se va a circuncidar una mujer? Entonces las mujeres se perderían, no tendrían entrada al reino porque no están circuncidadas. ¿Estamos de acuerdo? Pero una mujer sí puede circuncidar su corazón. ¿Se da cuenta? El Eterno cómo venía trayendo todas las cosas. A los varones, al pueblo hebreo, les dio mandato de pacto de circuncisión solamente a los varones. Las mujeres no, porque no había dónde.
Pero desde ya, como leímos esos dos textos en Deuteronomio, el Eterno ya estaba hablando de la circuncisión del corazón. Circuncidar el corazón, o sea, sacar las cosas malas, lo malo, sacarlo del corazón. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, luego, aquí Pablo, en el capítulo 2, verso 29, dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, por el Ruach, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino del Eterno. ¿Ok? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne. Y aquí está hablando de algo más profundo que un corte en el prepucio, sino que ya está hablando de circuncidar el corazón. Porque el corazón es el asiento, es el origen, es el lugar de donde salen los malos deseos y los buenos deseos, y la voluntad de la persona para obedecer la Torá. Amén. Entonces, el asunto que tenemos acá es que si usted le pregunta a un judío ortodoxo si es necesaria la circuncisión, él te va a decir que sí, necesaria y obligatoria, porque él no conoce el Brit Hadashah. ¿Estamos? Él no conoce el espíritu y la revelación que hay en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Él no lo lee, ni lo estudia, ni quiere saber nada del Brit Hadashah. Nosotros sí lo leemos y entendemos mejor las cosas. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, ahora, si un hermano de los que estamos acá quiere circuncidarse, lo puede hacer. Eso honra al Eterno. Y entra en un compromiso normal, como dice Pablo, en el verso 25, cuando dice, porque la circuncisión en verdad aprovecha si practicas la Torá. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión se ha hecho incircuncisión. Ojo con eso, incircuncisión. Porque mire usted que los musulmanes también circuncidan a los niños, los varones. Porque cuando aquí Abraham se circuncidó, él se circuncidó juntamente con Ismael. Y usted sabe que Ismael es el padre de los árabes, del mundo árabe. ¿Ok? Entonces ellos heredaron esa costumbre. Entonces, el hecho de que un árabe esté circuncidado, palestino esté circuncidado, eso le va a dar la entrada al reino porque está circuncidado. ¿No? ¿Por qué? Porque sus caminos están por otro lado. Sus caminos están por otro lado. Entonces, aquí Pablo nos está dando a entender, hermanos, de que lo que el Eterno realmente busca ahora es el pacto de la circuncisión, pero en el corazón. Y ya no solamente para los varones, sino también para las mujeres, para las damas. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, no nos vamos a quedar acá porque todavía hay otros textos que pudiéramos tratar, pero yo creo que ya entendimos algo y podemos seguir avanzando aquí en la Parashá, en Bereshit, capítulo 18. Porque este primer verso, cuando dice, y el Eterno se le apareció en las planicies de Mamre, él estaba sentado a la entrada de la tienda al calor del día. Hacía 3 días que Abraham ya había hecho la circuncisión, y cuando a un varón se le hace la circuncisión ya mayor, eso hay mucho dolor, mucho sangrado, y al tercer día es el día de mayor dolor. Entonces, por eso dice el encabezamiento de este capítulo comienza de esa manera. Y el Eterno se le apareció en las planicies de Mamre.
mientras él estaba sentado a la entrada de la tienda al calor del día. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí 3 varones estaban parados delante de él, o sea, aparecieron ahí. Cuando uno lee el texto hebreo lo entiende mejor, porque en el texto hebreo pudiera haber dicho mejor. Y vio 3 varones que venían hacia él, pero el texto no lo dice así. Dice que alzó los ojos. ¿Por qué alzó los ojos? Porque los varones aparecieron al frente de él. Aparecieron al frente de él. Por eso es que él alza los ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban parados delante de él. No dice que llegaron delante de él o se aproximaron, sino que estaban parados frente a él. Y viendo eso, ¿qué quiere decir eso? Ese fenómeno de que ellos aparecieron ahí de una forma sobrenatural. Corrió al encuentro de ellos desde la entrada de la tienda y se prosternó en tierra y dijo: señores míos. O sea, el texto en la mayoría de la Biblia está escrito de esa manera, pero en el texto hebreo no dice señores, dice Señor. Dice Adonai. ¿Por qué? Porque él sintió por el Ruach y por revelación profética de que el que estaba en el centro de los 3 varones era el mismo Yahweh. Era Yahweh. Era lo que teológicamente se le llama una teofanía. Esta es la segunda vez, podríamos decir, que el Eterno tiene un acercamiento al ser humano. La primera fue en el Sinaí, en el Edén, cuando fue a hablar con Adán. Y esta es la segunda, pero ya aquí lo hace tomando forma humana. Una forma humana. Entonces, por eso vemos que Abraham le dice Adonai, o sea, Yahweh o Señor, uno de los títulos o de los nombres que tiene el Eterno, Adonai. Y por eso él se prosternó en tierra, en dirección al que estaba en el centro. ¿Ok? Baruch Hashem. El judaísmo respecto a esto está dividido. Unos dicen, hay un sector del judaísmo que dice que los ángeles que estaban ahí eran Miguel, el otro era Gabriel y el otro era Rafael. Usted sabe que uno de los nombres de los títulos del Eterno es Yahweh Rafa, o sea, el que sana. Porque allí el Eterno prácticamente le estaba haciendo visita de médico a Abraham, porque Abraham estaba en el día más duro de su recuperación después de la circuncisión, el día 3. O sea, que el mismo Eterno, hermanos, haga un portento de eso, de tomar forma humana, una teofanía, para visitar a una persona, eso es tenaz. O sea, eso es, no tiene palabras, no tiene palabras. Entonces, por eso en el verso 3 dice, Adonai, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo a tu siervo. Si él se estuviera dirigiendo a los 3, ¿cómo hubiera dicho el texto? Señores, si ahora he hallado gracia en ustedes, les ruego que no pasen de largo de tu siervo. Pero no dice así en plural, él se está dirigiendo a uno solo. Ojo con eso, porque hay que la Biblia, la Torá, la Taná, hay que saberla leer para no entrar en confusiones y en falsas doctrinas. 3 personajes aparecieron ahí, pero uno de ellos era
Yahweh. El otro era el ángel destructor, el que iba a acabar hasta con el nido del gato allá en Sodoma y Gomorra, y el otro era el encargado de sacar a Lot, de salvar a Lot, sacarlo de Sodoma. Los que estuvimos en el estudio de los ángeles recuerdan que se enseña de que un ángel no tiene la capacidad de cumplir dos funciones al mismo tiempo. Como nosotros los humanos no tenemos límites en algunos aspectos. Usted puede estudiar química, medicina, puede estudiar arquitectura, ingeniería, computación. Usted puede tener muchas carreras y la mente humana y la capacidad humana da para mucho. En cambio, los ángeles no, solamente una función. Por eso el Eterno aparece allí acompañado de los dos. El uno, que es el ángel destructor, y el otro es un ángel que va a estar a cargo de salvar a Lot de Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Aquí vamos a encontrar un montón de cosas espectaculares en esta parashá. Verso 4. Será tomado ahora un poco de agua y laven sus pies y recuéstense bajo el árbol. Bajo el árbol. Y yo tomaré una hogaza de pan para que ustedes sustenten su corazón. Después partirán, puesto que ustedes han pasado con su siervo. Y ellos dijeron, bueno, haga como usted dijo. Así, ahí sí menciona a los tres. Y ellos dijeron, bueno, haga como usted dijo. ¿Ok? Entonces Abraham se apresuró hacia la tienda, hacia Sará, y dijo, rápido, toma 3 medidas de harina y sémola y haz panes. Y Abraham corrió hacia las reses y tomó un ternero tierno y bueno que dio al joven, y éste se apresuró a prepararlo. Bueno, vamos a mirar los detalles aquí. Dice que él va donde Sará. Primero, las casas o las tiendas en esa época no es como ahora, que es una sola casa y una sola entrada. En aquella época, Sara tenía su tienda, Abraham tenía su tienda y los siervos tenían su tienda. Entonces, el texto dice, porque el texto en hebreo dice, que él se dirigió a la tienda de Sara y le dijo, rápido, toma 3 medidas de harina y sémola y amasa y haz panes. Y luego Abraham corrió hacia las reses y tomó un ternero tierno y se lo dio al joven. ¿Quién era el joven? Ismael. Y éste se apresuró a prepararlo. Luego tomó crema y leche y el ternero que había preparado y lo puso delante de ellos y se quedó parado junto a ellos debajo del árbol y ellos comieron. Los que conocen de Torá, hermanos, dicen, aquí hay gato encerrado, aquí hay algo raro. ¿Qué es lo raro? Que usted sabe que en la Torá está prohibido comer leche y carne al mismo tiempo. Y aquí el texto dice, tomó crema y leche y el ternero que había preparado. ¿Se da cuenta? Entonces cualquiera dice, vea, está el mismo Eterno está infringiendo la Torá. O ellos infringieron la Torá porque comieron algo que está prohibido, leche y carne al mismo tiempo. ¿Ok? No sé si usted habrá caído en cuenta, pero aquí ya no menciona los panes. ¿Dónde están los panes? Si él le había dicho a Sara, que preparara 3 medidas de harina y sémola y que amasara y hiciera panes. Y aquí no están mencionados los panes. ¿Dónde están los panes? ¿Se le olvidó? No. Sucede, hermanos,
que cuando Sara estaba preparando los panes, ella comenzó de nuevo a menstruar, le vino el periodo. O sea, aquí pasaron muchas cosas. Porque miren el verso 9, dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él le dijo, él ahí en la tienda. ¿Ok? Y dijo, de cierto volveré a ti en esta misma época y aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. ¿Ok? Y Sara escuchaba en la entrada de la tienda que estaba detrás de él. Ella estaba escuchando. ¿Ok? Entonces, a Sara le ocurre esa cuestión de que ella comenzó con su periodo, siendo que ya estaba fuera de edad. Estaba fuera de edad y ocurrió ese fenómeno, por eso ella no sacó el pan. Porque ella sintió que lo había contaminado por cuanto ella misma fue que amasó el pan y lo preparó, por eso no lo sacó. Por eso es que el texto, aquí el texto 8, el texto 8 dice, tomó la crema, la leche y el ternero y lo puso delante de ellos y ellos comieron y no menciona el pan por ningún lado. Y en la cultura judía, desde la antigüedad, el pan figura en los tres golpes, en las tres comidas del día, desayuno, almuerzo y comida. Siempre hay pan ahí, siempre. Eso es cultural en el Medio Oriente, de que siempre hay pan. ¿Ok? Pero en este caso, mire que después de que él mandó a Sara que preparara el pan, y ahora aquí en el verso 8, cuando sacaron toda la comida, ¿dónde está el pan? No lo sacó. ¿Por qué? Porque ella le ocurrió ese milagro y ese milagro es ratificado cuando el ángel le dice, he aquí, de cierto volveré a ti en esta misma época y aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo y Sara escuchaba a la entrada de la tienda. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Verso 11. Y Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años. Mire que aquí ya viene la confirmación de lo que estamos hablando. Verso 11. Y Abraham y Sara eran ancianos. ¿Cuántos años tenía Abraham? 99 años. Y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres y Sara se rió en su interior, o sea, en su corazón, diciendo, ¡ah! Después de haber envejecido, ¿tendré lozanía? O sea, volveré a ser como joven. Y Abraham ya está viejo para esas cosas. Por eso dice, y mi Señor es anciano. Así dice la Torá. Entonces el Eterno dijo a Abraham, mire que ahí ya dice directamente y el Eterno dice a Abraham, el que estaba ahí, ¿por qué Sara se ha reído? Diciendo, ¿de verdad daré a luz si ya he envejecido? Entonces el ángel le dice, ¿acaso, o el Eterno le dice, ¿acaso hay algo inalcanzable para el Eterno? En el plazo fijado volveré a ti en esta misma época y Sara tendrá un hijo. Y es bueno aclarar algo. Al otro día de este evento era Pesaj. O sea que Isaac nació en Pesaj. Yeshua murió en Pesaj.
Y si uno examina bien con data, cuando Abraham iba a hacer el sacrificio, allá en la piedra, en la montaña, era Pexac también. Era Pexac. Uno se da cuenta de estos detalles en el texto hebreo y por los detalles. Porque nos vamos a dar cuenta que al otro día, cuando los ángeles fueron a la casa de Lot, Lot no les dio pan, sino que les dio pan sin levadura, matzá. Porque ahí lo dice, el texto lo dice, les dio pan ácimo, Pexac. Claro, usted se va a preguntar, ay, pero ¿cómo así que Pexac? Pero si Pexac fue cuando salieron de Egipto y luego les dieron la ley allá en la montaña. Desde la antigüedad, hermanos, ya el Eterno le había enseñado a algunos patriarcas a celebrar Pexac. ¿Ok? Tengamos eso claro. Pexac. Muy bien. Entonces, en el verso 15 dice, y Sará negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Pero el Eterno le dijo, no, sino que sí te reíste. Entonces los varones se levantaron de ahí y observaron en dirección a Sedom, y Abraham iba con ellos para acompañarlos. Por eso es muy importante, hermanos, mire que eso, pues al menos aquí en este departamento, es costumbre hebrea que cuando hay una visita, pues atenderlos bien, lógicamente, pero cuando la visita se va a ir, se acostumbra a acompañarlo hasta la puerta, hasta que las personas se van. O sea, no que usted quede dentro de su casa, bueno, me voy, chao, hasta luego, saludos por allá a la familia, y la persona abre la puerta y cierra la puerta y se va, y usted se queda en la casa adentro, no. Se acostumbra es acompañarlo hasta fuera de la puerta, hasta que las personas se van. Si vinieron en carro o en moto, pues es esperar que se monten en el carro y en la moto y que se vayan y despedirlos. Hasta luego, shalom, baruch haba, y todo eso, ¿no? Normal. Por eso es que el texto dice que Abraham iba con ellos para acompañarlo hasta cierta parte que ya los dejaba que se fueran solos. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Eso es una costumbre israelita que ojalá nosotros también la conservemos. Que cuando una visita se va a ir, usted lo acompaña hasta la puerta, hasta fuera de la puerta, hasta que la persona se vaya literalmente. ¿Ok? Bendito su nombre. Muy bien. Verso 17. Pero vamos a parar un momento. Ustedes me entendieron bien los eventos que pasaron acá. El recomienzo, el retorno de los periodos a Sará, los panes que no salieron, ¿ok? Y que al otro día lo vamos a corroborar ya en un momento, porque al otro día era Pexac. Era Pexac. Tenaz. Y, perdón. Hermana Niurka. Ah, hermana Ana. Sí, hermana. Yo quiero preguntar, tengo una pregunta. Sí, hermano. Bien, pues. Yo, la hermana Ana, ¿cuál de las? Bueno, a ver, primero la hermana Niurka y luego la hermana Ana. A ver, sí, hermana Niurka. No me quedó claro la explicación en relación a comer a la vez la carne y la leche. No le entendí o no le explicó. Ok, hermano Freddy, ¿me colaboras buscando el texto? Cuando dice no comerás la leche, a ver, la carne, la leche de su madre o el cordero de la leche de su madre. Algo así.
Así dice el Pastor, texto. perdón, ¿Cómo, hermano? pastor. Yo sé que sí sé que está el mandamiento, sí sé dónde está, pero usted dice que aquí aparentemente el Eterno transgredió ese mandamiento. Bueno, eso es una apariencia. E iba a explicar por qué. Eso es una apariencia, porque, o sea, yo he leído respecto a eso una gran cantidad de discusiones rabínicas, a los sabios tratando de explicar o de justificar o de mirar eso en por qué, siendo que más adelante se iba por norma a prohibir, porque ellos sí lo hicieron. ¿Ok? Entonces, pero vamos primero, hermana Ana, a ver si la hermana Ana pregunta lo mismo. Sí, hermana Ana, diga. Sí, pero es que no, yo creo que la hermana Niurka tiene la duda porque ella sabe cuál texto. ¿Por qué no se puede mezclar la carne con la leche? Esa es una. ¿Y por qué no sacó Sara los panes? Eso no me quedó claro. Ok, muy bueno. Es bueno preguntar. Recordemos que bueno, vamos primero a una respuesta. El mandamiento dice, no es bueno comer carne y leche al mismo tiempo. Eso tiene un asunto médico o científico. Sucede que cuando una persona come carne asada o como sea, y de sobremesa o de líquido para toma leche, esa mezcla de la carne y la leche dentro del organismo, cuando el cuerpo lo digiere, produce que la sangre de la persona se ponga más espesa de lo normal. Entonces, si una persona tiene problemas de colesterol o venas tupidas y come de esta manera, a la persona le puede dar un paro, un ataque cardíaco, alguna cosa le pasa a la persona, porque al engruesarse, a ponerse la sangre más espesa, más gruesa, la persona puede correr peligro de sufrir, hermano Dagoberto, ¿cómo se llama eso? Un stroke o una derrame cerebral. ¿Cuál es el nombre que se le da a eso, hermano Dagoberto? Porque aquí tenemos un médico, dos médicos, el hermano Dagoberto y su esposa, los doctores. Hermano Dagoberto. Generalmente cuando usted está explicando con respecto muy claramente una terminología muy acorde pues para el conocimiento, cuando se pone la sangre, como usted pues bien lo dice, espesa, eso tiene esta terminología médica, puede obstruir sobre todo los vasos pequeños que son capilares y que se relacionan con vasos pequeños y puede producir esos vasos debido a que son tan pequeños y la sangre que está un poco más, por decirlo así como usted bien lo explica, espesa, no permite el adecuado flujo sanguíneo, por ende, pues se va a obstruir y va a producir en términos médicos una isquemia o, por decirlo para que entiendan, una muerte del tejido en donde no pasa adecuadamente el oxígeno. Generalmente la sangre lleva oxígeno y recoge el CO2 o lo que el tejido está eliminando para retornarlo y que vuelva a ser procesado. Entonces, cuando no llega adecuadamente sangre a un tejido, se produce una isquemia, o sea, una muerte del tejido. Eso es lo que se denomina. Ah, ok. Listo, mi hermano Dagoberto. Muy amable por la explicación
médica al respecto. Bueno, esta es la parte médica, porque ustedes saben que hay ciertos tipos de frutas que no se pueden mezclar, que hacen daño al organismo de la persona. Y hay otras frutas que sí se pueden mezclar y otras que no. Lo mismo pasa con los alimentos, en este caso, con la leche y la carne. Ahora, la otra explicación rabínica de los sabios respecto a este mandamiento de la leche y la carne está hablando de que no sacrificar un animal delante, o sea, para sacrificar un animal tierno recién nacido, o sea, un cordero, la Torá manda de que se debe dejar con la madre unos determinados días o semanas junto a su madre. Y cuando el animalito lo vayan a sacrificar así tierno, porque el animal que sacrificaron acá fue un animal, dice el verso 7, y Abraham corrió hacia las reses y tomó un ternero tierno y bueno que dio al joven, o sea, Ismael, porque Ismael fue el que lo preparó. ¿Ok? Entonces, aquí no está hablando de un animal adulto, sino que un animal tierno. Entonces, en la Torá está especificada esa parte de que no es bueno separar a un animal tan recién nacido de su madre, sino que se deja determinado tiempo al lado de su madre y ya después, lejos y apartado de la madre, se puede sacrificar al animal si lo necesitan para algún sacrificio. ¿Ok? Por eso habla del animal tierno. ¿Ok? Bueno, ahora, en referencia al por qué los tres que estaban allí sí comieron leche y carne al mismo tiempo, los sabios, o sea, la leche vuelta en crema, porque así dice el texto, un derivado de la leche, que son muchos, pero bueno. Los sabios enseñan, que cuando un ángel aparece o toma forma humana, lógicamente esa forma humana es una forma temporal que no tiene necesidad ni de comer ni de dormir, porque prácticamente es tomar un cuerpo en forma temporal, sea para una razón que dura 10, 15, 20 minutos. Por ejemplo, los ángeles que fueron a Sodoma, esos sí duraron prácticamente de un día para otro. Pero usted ve en el detalle, cuando ellos llegan a la casa de Lot, que Lot les está diciendo de que vamos a dormir, váyanse a dormir, ellos no duermen. Ellos iban a lo que iban y la destrucción prácticamente se iba a realizar en la noche. O sea que de dormir, sin mucho Lot, pero los ángeles no. Entonces, como un ángel no tiene necesidad de comida, porque ellos no comen y el cuerpo que hayan tomado tampoco tiene necesidad de comida porque no sufre hambre, ellos comieron lo que Abraham les puso al frente por no hacerle un desaire a Abraham. De decir, vea todo el esfuerzo que hizo por atenderlo, no, pues vamos a atenderlo. Vamos, internamente dirían, vamos a simular que comemos, pero vamos a comer como si tuviéramos hambre normalmente, aunque no lo necesitamos. ¿Ok? Entonces, en apariencia parece como si hubiera habido una
como si hubiera habido una transgresión a la Torá. ¿Ok? Porque entonces mire lo que dice una opinión rabínica acerca de eso, un midrash, cuando dice, y ellos comieron. Entonces el texto dice, el midrash dice, los ángeles únicamente aparentaron comer. De aquí se aprende que una persona no debe modificar la costumbre del lugar, o sea, de comerse a donde le ofrecen comida. ¿Ok? Como en realidad eran ángeles y no seres humanos, no necesitaban comer, pero aparentaron hacerlo por respeto a lo que es usual entre las personas. ¿Ok? Por respeto a lo que es usual en las personas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, más o menos, esa es la explicación que hay respecto a este evento. Ahora, nosotros no podemos hacer una cosa de esas de simular que comemos, porque nosotros sí somos seres humanos completamente con las necesidades básicas de la alimentación y del descanso al dormir. ¿Ok? Pero cuando ya nosotros lleguemos o que sabemos del mandamiento de la leche y la carne juntas, ya sabemos por qué no se puede hacer, porque usted se puede sufrir una enfermedad o le puede dar algo y puede morir, como explicó el hermano Dagoberto. ¿Ok? Es muy importante tener eso en cuenta. Si usted tiene o tenía la costumbre de comer carne y acompañarlo con leche, no lo vuelva a hacer. Así de sencillo. Primero por mandamiento y luego por salud. Por salud, porque el Eterno, que conoce el cuerpo y conoce los complementos que tiene cada alimento, Él sabe lo que es bueno y lo que no es bueno para el cuerpo. Amén. Hermana Niurka, ¿ya ibas a decir algo? En la escritura del mandamiento está en Éxodo 23:19. Éxodo 23:29. 19. ¿Cómo dice? 23:19 de Éxodo. 23:19. Bueno. 18 dice, no degollarás la sangre de mi sacrificio con sustancias leudadas, ni permanecerá toda la noche la grasa de mi ofrenda festiva hasta la mañana. Lo primero de las primicias de tu tierra traerás a la casa del Eterno tu Elohim. No cocinarás una cría animal en la leche de su madre. Aquí está. ¿Qué es lo que aquí está dicho de una forma como ambigua, pero vamos a aclararlo mejor. No cocinarás una cría de animal en la leche de su madre. También el becerro y el cordero están incluidos dentro de la categoría de gadó, ya que la palabra gedí únicamente designa a una cría de cualquier especie animal, no necesariamente de una cabra. Esto se puede demostrar porque hayas que en varios lugares de la Torá está escrita la palabra gedí y después es necesario especificar que ese gedí es de cabras. Por ejemplo, en los siguientes versículos, enviaré una cría de las cabras. O el otro versículo está en Berechit 38:17, la cría de las cabras. En Berechit 38:20, 2 crías de cabras. Este texto está en Berechit 27:9. También incluye al becerro y al cordero. Este mismo enunciado está escrito en 3 lugares de la Torá. Uno se refiere a la prohibición de comer carne cocinada en leche o acompañada de leche.
Otro se refiere a la prohibición de obtener beneficio de esta mezcla, y el tercero se refiere a la prohibición de cocinar la carne y la leche juntos. Si se cocina juntos, pues se consume juntos. Entonces, es la prohibición de hacerlo de esa manera. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Ok. Verso 17. Estamos en el capítulo 18, verso 17. Ya ellos están yendo de la casa de Abraham, y el Eterno dijo: ocultaré a Abraham lo que yo haré. Si Abraham ciertamente se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él se bendecirán todas las naciones de la tierra. Pues lo he conocido, porque él encomienda a sus hijos y a su casa después de él a que guarden el camino del Eterno para hacer rectitud y justicia, a fin de que el Eterno traiga sobre Abraham lo que habló con respecto de él. O sea, aquí el Eterno se ve como compelido a no ocultarle a Abraham lo que él va a hacer ese día, no ocultárselo. Entonces él dice: ¿cómo le voy a ocultar a Abraham si él es un hombre que está guiando a la gente que hay en su casa por mi camino, por el camino del Eterno, por el camino de la Torá? ¿Ok? O sea, aquí nos estamos dando cuenta de que el Eterno tiene una alta estimación y admiración hacia Abraham, por cuanto Abraham es el primero que está empezando a andar en su camino, en su Torá, en sus mandamientos. Y eso al Eterno le es admirable una cosa de estas, un ser humano que se crió en una cultura y en una casa de idólatras, y que sea capaz de establecer esa separación y de creerle a él cuando le habló. ¿Ok? Baruch Hachén. Verso 20. Y el Eterno dijo: el clamor de Sedom, o sea, de Sodoma y Gomorra, ha aumentado, y su pecado es sumamente grave. Entonces dice: descenderé ahora y veré si, como el clamor que ha llegado a mí han hecho, habrá aniquilación, y si no, lo sabré. ¿De qué se trata el clamor? El clamor, hermanos, sucede que en Sodoma y en Gomorra habían creado leyes antiinmigratorias, antiinmigrantes. O sea, odiaban y rechazaban a los extranjeros, a los inmigrantes. Ojo con eso. Entonces, a causa de esto, se relata una historia que no quedó aquí, pero sí quedó en el libro de Yazar y en la cultura, en el contexto de este relato, de una muchacha joven que llegó a Sodoma, y porque ahí toda persona, había una ley, habían creado unas leyes de que todo aquel que hospedara, vendiera o ayudara comida o ropa, o hospedara en su casa a un extranjero, lo llevaban a la cárcel, le quitaban todo y podían matar a esa persona. ¿Ok? La podían matar. Pues la sentenciaban a muerte. Entonces, cierto día había llegado a Sodoma una muchacha extranjera de otra parte, y ella se fue para el río, a donde iban las mujeres a lavar la ropa y a intercambiar las noticias normales de la ciudad. La muchacha extranjera fue allá, y una local, otra mujer local, empezó a ayudarles, les llevaba comida, les llevaba ropa, con mucho temor, hasta que la descubrieron de que estaba ayudando a esa extranjera. Entonces a esa mujer le quitaron todo lo que tenía, le hicieron un juicio sumario y la condenaron a muerte. ¿En qué consistía la muerte? La ponían, la amarraban a una estaca, estando viva,
le quitaban la ropa y le rociaban miel en todo el cuerpo, miel. Le rociaban miel y ya usted sabe el resto. Llegaban las abejas, llegaban las avispas, llegaba todo tipo de animal con tal de coger miel, la aguijoneaban a ella, la picaban. Entonces, una persona regularmente duraba por ahí unos 3 días viva o vivo, pegando alaridos y diciéndole a la gente, máteme mejor. Entonces, esa mujer se lo pasó como 2 días, 3 días, pegando unos gritos por las picadas de las abejas y todo tipo de alimañas. Entonces, por eso es que el Eterno está diciendo en el verso 20, el clamor de Sodoma ha aumentado y su pecado es sumamente grave. Descenderé ahora y veré si como el clamor que ha llegado a mí, o sea, los gritos de esta mujer que condenaron a muerte por el delito de solamente de haber ayudado a otra persona, llegó hasta la presencia del Eterno. Por eso él tomó la decisión de acabar con todo eso. ¿Ok? Entonces, el verso 26 dice, los varones se volvieron de allí y marcharon hacia Sodoma. O sea, los otros 2 ángeles. Uno era el destructor y el otro era el salvador. O sea, el que estaba a cargo de sacar a Lot de su casa, de ponerlo a salvo antes de la destrucción. Entonces dice, pero Abraham estaba aún de pie delante del Eterno. Entonces Abraham se acercó y dijo, ¿también al justo destruirás junto con el malvado? Aquí tenemos el espíritu de intercesión. Entonces, comienza. Quizás hay 50 justos dentro de la ciudad. ¿También así los destruirás y no perdonarás el lugar por los 50 justos que hay en él? Sería una profanación para ti hacer algo como eso, matar al justo junto con el malvado, y que el justo sea igual al malvado bajo el castigo. Sería una profanación para ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Hermano, es un atrevimiento muy grande a un ser humano dirigirse en esos términos al Eterno. Y el Eterno le dijo, si hallo en Sodoma 50 dentro de la ciudad, perdonaré a la ciudad. Entonces Abraham respondió y dijo, he aquí que ahora he comenzado a hablar a mi Señor, siendo yo polvo y ceniza. Quizás falten 5 de los 50 justos. ¿Destruirás por 5 a toda la ciudad? Y él le dijo, no destruiré si hallo allí 45. Y volvió a hablar, le dijo, quizás se hallen allí 40. O sea, ni habían 50 justos, ni habían 45. Ahora la cifra va por 40. Y el Eterno le dijo, no lo haré por los 40. Y Abraham insiste, no se enoje ahora mi Señor, y hablaré. Quizás se hallen allí 30. Y él le dijo, no lo haré si hallo allí 30. No habían 30 tampoco. Y él dijo, he aquí ahora he deseado hablar con mi Señor. Quizá hayan 20 entonces. No destruiré por los 20, dijo Yahweh. No se enoje ahora mi Señor y hablaré solo esta vez. Quizá hayan 10 entonces. Y el Eterno fue cuando terminó de hablar con Abraham y Abraham regresó a su lugar. O sea que no habían 10. Solamente Lot y sus hijos. Lot y sus hijos. Y los 2 ángeles llegaron a Sodoma, al anochecer. Y Lot se había sentado a la puerta de Sodoma, y Lot los vio y se levantó para ir al encuentro de ellos. Mira que aquí es diferente a como se le aparecieron a Abraham. Abraham aparecieron frente a él, pero aquí es diferente. Dice que Lot los vio y se levantó para ir al encuentro porque ellos venían. Ahora, y aquí viene una pregunta. ¿Qué hace Lot en la puerta de Sodoma?
Sucede, hermanos, que Lot ese día había sido nombrado alcalde de Sodoma. Y en aquella época, la administración de justicia, los negocios, los litigios y los reyes atendían siempre en la entrada de la ciudad. Toda ciudad tenía una entrada. Y ahí se hacía el alcalde o el gobernador para administrar justicia y para administrar los asuntos de la ciudad. Era en la puerta de la ciudad. Por eso es que el texto dice, y Lot se había sentado a la puerta de Sodoma. Y salió para ir al encuentro de ellos y se postró rostro en tierra y dijo, señores míos, desvíense por favor para la casa de su siervo, pernocten y laven sus pies. ¿Qué es lo que notamos acá? Aquí hay dos cosas. Detalles. Primero, él les dice desvíense. O sea, él no lo llevó directamente por el camino más corto a su casa, porque acordémonos la prohibición de recibir extranjeros. Y Lot era consciente de eso. Entonces, para que ellos, la gente del lugar, no se den cuenta, él les da una ruta desviada, un desvío para llegar a la casa sin que se den cuenta, la gente de la población. Luego, cuando él le dice pernocten y laven sus pies, debía de ser al contrario, porque se acostumbraba primero a lavar los pies y luego, pues, entrar a la casa y pernoctar. Pero aquí está al contrario. Primero dice pernocten y laven sus pies. ¿Para qué hizo eso de esa manera? Los hizo entrar a su casa sin lavarse los pies para dar la apariencia de que ellos están como de paso, no se van a quedar en la casa. Entonces, por eso le dice pernocten primero y luego se lavan los pies como que están de paso. Y así yo no voy a tener ningún problema con la gente de acá. Y dice, y madrugarán y proseguirán su camino. Pero ellos dijeron, no, sino que dormiremos en la calle. Pero él les insistió mucho, por lo que se desviaron hacia él y entraron en su casa y él les hizo un banquete. Y aquí dice lo otro, Pexac, y horneó panes ácimos, o sea, pan sin levadura. Y comieron. Porque esa noche era Pexac. Entonces, ¿qué nos da a entender, hermanos, esta parte de que era Pexac? Y me imagino lo que iba a pasar en Pexac, allá en Sodoma. Destrucción total. 4 pueblos, 4 ciudades fueron destruidas. Esa misma noche, esa noche de Pexac. Cuando estuvimos mirando las fiestas, la parte profética de las fiestas, porque usted sabe que las fiestas del Eterno son proféticas. Y cuando uno mira la historia y las profecías en lo que viene al futuro, siempre nos damos cuenta que los grandes eventos, los grandes juicios, los grandes acontecimientos pasan en las fiestas, en las fiestas del Eterno. ¿Ok? Eso es muy diciente. Siempre pasa en las fiestas del Eterno. Entonces, este evento de la destrucción de Sodoma fue en Pexac. Téngalo claro. Ocurrió en Pexac. O sea que en los eventos futuros que vengan, apocalípticos, esos eventos siempre van a acontecer, van a suceder en alguna de las fiestas. La venida de Yeshua es en una fiesta. ¿Ok? Tenga eso claro. En fin, todos estos eventos futuros que van a ocurrir, hermanos, van a ser durante una de las fiestas del Eterno.
para que tenga eso en su memoria. Muy bien, yo quiero que paremos acá, hermanos, porque hoy es Shabbat. Estamos en el capítulo 19, en el verso 4. Termina el verso 3 diciendo, y él les hizo un banquete. Ojo, banquete. ¿Cómo es la fiesta de Pesaj? Un banquete con panes sin levadura, panes ácimos. Amén. Baruch Hashem. Bueno, mañana a las 4 continuamos con otras curiosidades que vamos a mirar acá en este relato, en esta parashá, de detalles de cosas impresionantes, de milagros, en fin, las vamos a ir mirando mañana. Seguimos con esto mediante el Eterno. Amén. Vamos a pedirle al hermano